Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el repaso. Vamos a iniciar de una vez, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Y pues voy a encender mi cámara un momento, ¿verdad? Para iniciar. Y bueno, pues vamos a tratar en esta noche lo que es Finanzas 1, el repaso para las razones financieras, específicamente, ¿verdad? Y algún otro tema más. Entonces, bueno, desde ya indicarles que si tienen ustedes alguna duda, pues ustedes pueden levantar la mano o escribir en el chat o abrir su micrófono y hacer la consulta directamente a la persona que va a estar dando el repaso. O lo pueden hacer en el chat y ahí voy a estar al pendiente de tratar de dar resolución a su consulta o preguntar directamente a la persona del repaso. Entonces, bueno, vamos a iniciar y para eso le voy a ceder la palabra al licenciado Fernando, que él es el encargado en esta noche de darles el repaso, ¿verdad? En relación a finanzas. Y bueno, en el grupo les voy a estar ahora compartiendo lo que es el enunciado para que lo puedan tener de una vez y pues al finalizar ya saben que les compartimos también lo que es la solución. Entonces, licenciado, no sé si está por ahí ya conectado. Si nos escucha. A ver. Ok. Ahorita le vamos a dar el tiempo. Listo. Licenciado, no sé si ahora sí nos puede escuchar. Hola, buenas noches. Espero, solo me confirma si me escucha. Sí se escucha. Sí, genial. Sí. Ok. Solo estoy mejorando un poco mi tema del audio y empezamos con todo. Bueno, Ok. buenas noches a todos. Desde ya pues agradecemos ahí el tiempo, el espacio y sobre todo seguramente el compromiso de poder nuevamente eh, tener este tema de repasos. Para nuestro grupo pues es muy especial la participación de ustedes. Y sobre todo, nuestro objetivo siempre es darles visibilidad en su carrera académica, enriqueciendo sus conocimientos y sobre todo, pues estamos para solucionar algunas dudas que pudiéramos estar involucrados en este presente repaso. Solo, licenciada Jacqueline, no sé si ya todos tendrán el enunciado para empezar ya de lleno. Ahorita lo acabo de enviar al grupo de WhatsApp para que todos lo tengan. Muy bien. Bueno, para ir adelantando, mientras todos ya tengan su enunciado, vamos a proporcionar dos puntos específicos. Uno es el tema de las razones simples. Es un tema de evaluación para el segundo examen parcial. El mismo cuenta con la objetividad de que el estudiante, pues efectivamente, pues conozca la estructuración de los estados financieros en este caso y sobre todo que entienda más que todo cómo se comportan los estados financieros con base a razones. Las razones no son nada más que aquellos porcentajes o ratios que se pudieran decir, que son los que nos dan visibilidad clara de cómo están resultando, obviamente, los números en un conjunto de estados financieros. Normalmente en las empresas, solo para hablar un poco del tema teórico, para empezar ya, normalmente las empresas cuando presentan sus estados a nivel financiero o a nivel NIF, normalmente no lo presentan a nivel fiscal, como normalmente nosotros hemos conocido los estados financieros, sino que todos los estados financieros se expresan a nivel de porcentajes, ¿sí? Normalmente solo se ponen las ventas y de ahí
cuando nosotros realizamos los estados financieros, solo ponemos los ratios o los porcentajes y nosotros vamos conociendo cómo va las fluctuaciones, por ejemplo, entre los ingresos o costos, o inclusive, por ejemplo, los movimientos entre los aumentos de activos, disminución de pasivos. Así que este tema es fundamental, ¿sí? Tal vez no lo vayan a ver solo a nivel académico, sino que al final el tema de finanzas es un mundo y sobre todo es una especialidad que realmente contribuye o enriquece al conocimiento, en todo caso, del contador público y auditor. Sí, entonces, dicho lo anterior, pues vamos a empezar. Solo me confirman que ya todos tengan el enunciado. Ese es un enunciado, hemos hablado juntamente con el equipo, son 2 puntos fundamentales, razones financieras, y lo otro es el tema de la interpretación de la valorización, en este caso de las acciones. Y son 2 rubros fundamentales que deben de tenerlo en cuenta. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Lick, perdona la pregunta, solo es por confirmar. No es por el afán de no copiar, sino por el hecho de poner atención. No sé si nos van a compartir el Excel y no sé si se está grabando el repaso. Pues de mi lado, yo siempre le paso la resolución a la licenciada Jacqueline, ¿sí? Ya ella lo va a definir si lo traslada a nivel PDF o si lo traslada a nivel Excel, ¿sí? De mi lado, yo se lo traslado a ella y ella ya normalmente es la persona que tiene la comunicación ya directamente con ustedes en este caso. Pero sí, la objetividad sería también que pongan atención, porque seguramente si lo empezamos a realizar entre todos, pues seguramente pues, nos va a llevar un poquito más de tiempo. Nuestro objetivo es de que conozcan más que todo el análisis de cómo interpretarlos, cómo extraer la información y algunos criterios, porque seguramente ya estamos a final del semestre. Seguramente, bueno, al final para la segunda evaluación, donde seguramente ya tienen por lo menos alguna noción, por así decirlo, de la información que vamos a ver. Así que sería más que todo una especificación del tema de las razones, en este caso. Exactamente, esa era mi duda porque se cuesta un poquito estar viendo y copiando, viendo y copiando a la vez. Para poner completamente atención. Esa era mi duda, no por el afán de no copiar. Bueno, entonces para ir avanzando, voy a empezar, por ejemplo, antes de empezar a leer el enunciado, quiero darles un criterio o un tips general, ¿sí? Primero, para evaluar realmente el tema de las razones financieras o cómo extraer la información, siempre nos vamos a ir primero a extraer la información del universo. Ahorita les voy a explicar qué es esto. ¿Sí? El universo normalmente son aquellos valores que nosotros nos funciona para determinar algunos rubros en específico. En este caso, lo primero siempre van a ser las ventas, ¿sí? Ya sea los activos totales, ¿sí? El patrimonio, ¿sí? Estos 3 factores son lo primero que tenemos que ir a buscar, ¿sí? Cuando veamos el enunciado, lo primero que tenemos que ir a interpretar, por así decirlo, o ir a extraer es las ventas, si es posible, de una vez, los activos totales, ¿sí? Y en este caso el tema del rubro del patrimonio, ¿sí? Si nosotros tenemos estos 3 rubros, de ellos, por ejemplo, si yo hablo de ventas, seguramente voy a tener un costo de ventas, ya teniendo las ventas, ¿verdad? Seguramente ya tengo costo de ventas, seguramente tengo gastos operativos, ¿sí? Y seguramente ya tengo una utilidad del ejercicio. Esos serían como los niveles, por ejemplo, nivel 2, nivel 3, nivel 4. De esta manera es que nosotros vamos a ir extrayendo la información de lo general o del universo a lo específico. Si yo contengo ventas, seguramente de las ventas voy a poder extraer el costo de ventas. Del costo de ventas seguramente voy a tener el gross margin o el tema de la participación o gastos operativos y seguramente pues de ahí pues ya voy a tener una utilidad del ejercicio. Ahora bien, cuando yo ya tengo las ventas, seguramente, normalmente vienen en los enunciados la participación o la rotación que tienen los activos fijos sobre las ventas. Eso quiere decir que cuando yo ya tenga esta información de ventas, seguramente ya voy a poder obtener el tema de los activos. Si yo tengo el activo total, ¿sí? Que seguramente el activo total sería activo corriente y activo no corriente, ¿sí?
La sumatoria de ellas me da los activos totales. Entonces, cuando yo sume estos dos, que me van a dar el 100% de los activos totales, es porque así, con ese valor, me tiene que cuadrar tanto el patrimonio, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. ¿Sí? Eso lo vamos a ver a detalle, pero este sería el primer tips. ¿Sí? El primer tips es de ir a lo general a lo específico y como fundamento principal es ir a interpretar la extracción de ventas, los activos totales y el tema del patrimonio. Si yo tengo estos tres rubros, normalmente yo tengo el 100% de la información, ¿sí? Porque de ellos se derivan ya las partes específicas. En tema de finanzas hay dos criterios: extraer información por medio de razones financieras, por lógica, porque existen a veces por variación, ¿sí? O a veces porque el enunciado ya nos da los porcentajes o el valor, ¿sí? Entonces, con base a lo anterior, ¿sí? Solo para ir resumiendo, vamos a ir a extraer primero el universo entre las ventas, activos totales o patrimonio, y luego nos vamos a ir a la parte específica según los grados que a nosotros nos vayan funcionando. Y para ello vamos a tomar la parte A, la parte B y la parte C. La parte A significa extraer información por medio de razones financieras. La B, obviamente, sería por tema de lógica, ya sea por variaciones, ¿sí? O por ejemplo, no me falta solo un valor y yo sé que podrá ser activos no corrientes, pues entonces yo ya sé cuánto va a ser el valor, por ejemplo. Y por último, pues lo vamos a interpretar si el enunciado nos da, por ejemplo, algún porcentaje en específico que yo debo utilizar o algún valor en especial para empezar a realizar. Entonces, le vamos a dar lectura al tema del enunciado, ¿sí? Espero que ya todo lo tengan. Y en el caso 1 dice de la siguiente manera. Viene y dice: el contador de la empresa Asesoramiento Académico Sociedad Anónima le solicita que elabores los estados financieros y para efecto le proporciona la siguiente información, ¿sí? Desde ahí pues nos da, si no estoy mal, son 19 ítems que normalmente así en los exámenes de finanzas para la segunda evaluación. Los vamos a leer rápido para que vayamos, como quien dice, estructurando cuál va a ser el punto que nos va a servir primero para el tema de las ventas, ¿sí? La número 1 dice: la razón de derecho de los accionistas, o sea, de los activos que son comprados por los socios, es el 40%. 2. Los gastos fijos representan el 8% del costo de ventas. 3. Representa el porcentaje de las utilidades ante los gastos financieros para cubrir la carga financiera. El índice es tal. 4. Los gastos variables en función de las ventas representan un 60% de los gastos de la operación. 5. El inventario inicial fue de 150,000 y nos da los inventarios de los próximos 3 trimestres. Inclusive, bueno, el cuarto trimestre dice que será el saldo final del inventario, el cual debemos de establecerlo mediante el promedio de inventarios. 6. Dentro del rubro de las utilidades acumuladas, dice que hay un valor de 25,000. 7. La contribución de las utilidades netas representan 75,000 quetzales, equivalente al 5.85. Bueno, si se dan cuenta en el punto 7, que es lo que a mí me interesaría ahorita, si se dan cuenta, me están dando la participación, ¿sí? Me están dando la utilidad de las utilidades netas y dicen que representan un porcentaje. Entonces, ahí me están dando la primera parte que estábamos viendo acá. Ir a extraer las ventas, esta parte, en este caso. Con ese valor yo puedo ir a extraer las ventas. Pero vamos a darle continuidad a los puntos. Número 8. Los activos que tiene la empresa para cubrir el total de sus obligaciones, el índice indica que es tal valor. Representa la capacidad de pago para cubrir los pasivos a corto plazo. Recibe el nombre de razón corriente y es de 2 a 1. 10. Representa la contribución de los activos no corrientes para generar ventas. Ese número 10, si se dan cuenta, como les había mencionado, si yo puedo extraer las ventas, seguramente voy a extraer, en este caso, los activos no corrientes. ¿Qué es lo que me está dando ahí? Número, vamos a ver,
Nos toca el número 11. El saldo inicial de las cuentas por cobrar fue de 80,000 y la rotación del promedio de las cuentas por cobrar dice que fueron 12.8 veces en el año. Todas las ventas se hicieron al crédito, así que el 100% de las ventas efectivamente fueron al crédito. De las ventas que vamos a extraer o vamos a identificar, todas fueron al crédito. Número 12 representa la utilidad que se obtiene después de restarle los costos variables, equivalente al 25%. ¿Sí? Este número 12 lo que nos está diciendo es que yo tengo una venta y tengo un costo de ventas y mi variación me debería dar el 25%. ¿Sí? De ahí ya podemos sacar el costo de ventas. 13. Representa la contribución de los activos para generar ventas. Representa la contribución de los activos para generar ventas y dice que es 1.28. 14. Se le conoce como crédito comercial. Representa los activos que son financiados por terceros y debe determinarlos. Un tips acá cuando habla de tema de crédito comercial son todos aquellos créditos que a nosotros nos están brindando. En este caso nos está dando la parte de proveedores. 15. Los gastos de operación tienen una participación del 15%. Las depreciaciones acumuladas de los activos no corrientes representan de los activos no corrientes el 16%. 17. El impuesto sobre la renta se calcula bajo el régimen de las utilidades según el porcentaje de la ley. En este caso es el 25%. 18. Son las obligaciones de la empresa cuyo vencimiento es mayor a un año. Debe determinarlo, dice. Y por último dice, representa la capacidad disponible que tiene la empresa para cubrir su obligación a corto plazo. ¿Sí? Entonces, con los puntos que tenemos acá, nos vamos a enfocar en el número 7, que es el primero que nos va a funcionar en este caso. ¿Sí? Determinación de las ventas. Si se dan cuenta, en el inciso número 7, vamos a utilizar la fórmula número 11. Es muy importante que tengan su prontuario. En el número 11 dice margen de utilidad y dice que es la utilidad neta dividido las ventas netas. Entonces, si se dan cuenta, a mí me están dando un porcentaje. ¿Sí? En este caso es el 5. Lo voy a apuntar acá. Dice que es el 5.85, 93, 75%. ¿Sí? Y dice que esto equivale al 75, a los 75,000 quetzales. Entonces vamos a poner los 75,000 y vamos a hacer la división en este caso para sacar el porcentaje. Entonces vamos a dividir los 75,000 quetzales dividido el peso o ratio que nos están dando, que sería el 5.859375%, y nos da una venta bruta de 1.280.000. ¿Sí? De aquí ya tenemos la parte de las ventas. Si quieren lo vamos a trasladar de una vez a nuestro estado de resultados para ir aprovechando el tiempo. ¿Sí? Desde ahí yo ya tengo mi primer valor. 1.280.000 según el enunciado dice que me representan las ventas. ¿Sí? No sé si hay alguna duda, por ejemplo, para extraer el tema de las ventas. Si no, vamos a seguir. Todo bien, licenciado. Gracias. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Y como les había mencionado, cuando yo ya tengo el tema de las ventas, normalmente lo que yo me voy a enfocar siempre son el tema de los activos. Ya sea el activo no corriente o el activo corriente. Ambos me funcionan para determinar activos totales. ¿Sí? Entonces, vamos a ir creo que es el número 13, que nos hablaba un poco de la contribución de los activos para generar ventas. Y dice que era el 1.28. ¿Sí? ¿Qué sería esto? En la fórmula número 24, nosotros vamos a entender una que se llama la rotación del activo total.
Y dice que va a ser siempre ventas netas dividido el promedio de activos totales. En este caso nosotros vamos a poder determinar cuánto es el activo total, ¿sí? Y dice que no es más que el 1.28. Entonces vamos a poner 1.28, ¿sí? Y vamos a ir a extraer las ventas, que en este caso fueron las que nosotros determinamos, que son el 1.280.000, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuevamente la división. ¿Sí? Y en este caso me dicen que el total de activos, ¿sí?, netos es de 1.000.000. ¿Sí? Cuando nosotros ya tenemos este valor, que era el que yo les había mencionado, y cuando yo ya tengo el activo total, ¿sí?, yo ya puedo ir a identificar tanto el activo corriente o el activo no corriente. En este caso, yo sé que mi activo, ¿sí?, que mi activo va a ser por 1.000.000. Es lo que estamos siguiendo traer acá. Entonces mi patrimonio y pasivo me tiene que sumar 1.000.000 también. ¿Por qué? Porque me tiene que cuadrar obviamente el 100% de los activos contra la sumatoria del patrimonio más el pasivo. Desde acá yo ya sé con cuánto me tiene que cuadrar mi balance, con 1.000.000 en este caso, ¿sí? Entonces ya tenemos dos puntos fundamentales: las ventas y con cuánto nos tiene que cuadrar el tema del balance con base a la rotación de los activos, que nos dio 1.000.000. Cuando ya tenemos esta parte, ¿sí?, cuando ya logramos tener tanto la parte de los activos y los activos totales, como les mencioné, normalmente lo que me voy a ir a extraer es el tema del patrimonio, ¿sí? En el tema del patrimonio, ¿sí?, vamos a ir a buscar qué parte del enunciado me habló del tema del patrimonio. Y normalmente en el tema del patrimonio siempre me va a hablar del tema de propiedad o la participación que tiene, en este caso, el patrimonio sobre, obviamente, la contribución del tema de los activos o algo similar. Si se dan cuenta, en el número 1 dice la razón del derecho de los accionistas, o sea, los activos que son comprados por los socios, es del 40%, ¿sí? En otras palabras, lo que está diciendo es, miren, del 100% de los activos que yo tengo, el 40% pertenece al patrimonio. Y eso lo vamos a ver en una fórmula número 7. La número 7, por ejemplo, en nuestro puntuario dice, bueno, se llama propiedad, ¿sí? Y va a ser siempre el patrimonio dividido los activos totales, ¿sí? En este caso vamos a poner el porcentaje, que es el 40%, y me voy a ir a extraer, bueno, voy a ir a traer el valor de mi activo total, ¿sí? Entonces, 1.000.000 por el 40% me da los 400.000. Entonces, como yo ya sé cuánto es, voy a ir a extraer este valor. Por lo menos yo ya sé que el patrimonio son 400.000. Si estamos hablando directamente del tema del capital, ¿sí? Entonces, en otras palabras, ya llevamos estos tres rubros. Llevamos las ventas, los activos totales y el tema del patrimonio, ¿sí? Desde acá nosotros ya podemos decir, bueno, yo ya tengo los universos, los rubros más fundamentales que me van a funcionar para determinar los subgrupos, que podrían ser el costo de ventas o la parte de estado de resultados, o tanto los subgrupos que debería ser el pasivo corriente o no corriente, para determinar efectivamente nuestro balance y estado de resultados completo, ¿sí? Si existen dudas, pues sería bueno que me las mencionen para ir de una vez resolviendo. Bueno, muy bien. Nos vamos a enfocar para ir a extraer la parte, como ya tenemos la parte del patrimonio, vamos a ir a extraer la parte del pasivo, ¿sí? En la parte número 8, si no estoy mal, dice que los activos que tiene la empresa para cubrir el total de sus obligaciones, el índice indica que
es el 1.66666. Eso lo que está diciendo es de que los activos superan por 1.6 los pasivos como tal, ¿sí? Tenemos siempre dos rubros. Esto creo que se los voy a poner acá, ¿sí? Normalmente los activos, dice, generan renta. Y esa generación de rentas es transmitido en ventas. Y normalmente los activos, ¿sí? De los activos se extraen varias fórmulas. Puede extraerse la parte de solvencia, liquidez, ¿sí? O activo defensivo, si no estoy mal. Defensivo, ¿sí? De los activos, nosotros podemos extraer estos tres rubros. Y normalmente para conocer si nuestra compañía o nuestra empresa tiene liquidez, normalmente nosotros decimos el total de los activos corrientes menos inventarios debería ser menor, bueno, debería ser mayor que mis obligaciones. Si eso me da un valor mayor a 1, es porque mi compañía pues tiene una salud a nivel financiero. Si se dan cuenta en el enunciado, en el capítulo, en el enunciado, en la parte número 8, dice que los activos que tiene la empresa para cubrir el total de sus obligaciones, dice que el índice es de 1.66. En otras palabras, está arriba por 1.66 del total de los pasivos como tal. Entonces, vamos a ir a utilizar una fórmula, ¿sí? Que en este caso se llama endeudamiento, ¿sí? Eso está en el prontuario, en el número 8, y dice que es el total de el pasivo total dividido los activos totales. Yo ya tengo el total de los activos, entonces yo tengo que ir a extraer la razón que me dieron en esa parte, que sería el 1.666. ¿Sí? No sé si hay alguna duda por el momento. Una consulta, aquí el 1.66 dijo que representaba endeudamiento porque está por encima del 1, ¿verdad? Si hubiese sido menor, ¿qué sería una solvencia? Esa Por ejemplo, ¿cómo sería tu pregunta, perdón? Aquí como nuestro enunciado no nos menciona en sí una palabra endeudamiento, sino que ya es parte de nuestro análisis, ¿verdad? Entonces mencionaba que cuando era mayor a 1 era endeudamiento. Fíjate que el criterio debería ser, por ejemplo, bueno, partiendo desde la parte que mencionaste, algunas partes del enunciado sí es por nuestro criterio y nuestro análisis. Normalmente no nos exponen, miren, saquen el endeudamiento o realicen alguna razón en específico, sino que normalmente es con base a la interpretación de qué es lo que está pasando. Normalmente en las sociedades o en las empresas, para entender cuál es el endeudamiento real que existe en una compañía, deberían los activos ser mayores a nuestras obligaciones. Eso quiere decir que cuando nosotros apliquemos razones de liquidez, de solvencia y algunas otras, normalmente deberían de ser mayores a 1. Si nuestra razón nos da menor a 1, lo que estamos diciendo es que nuestro endeudamiento es mayor al tema de nuestros activos. En otras palabras, si yo quisiera liquidar mi empresa el día de hoy, no tengo dinero, ¿verdad? No tengo solvencia porque mis activos que yo los puedo ir a liquidar, vender o negociar no me van a alcanzar, en este caso, para pagar a mis obligaciones a terceros. Resumiendo, normalmente las razones que tienen que ver con activo versus los pasivos normalmente deberían de ser mayores a 1. Si no es mayor a 1, ojo, podrían haber dos factores. Esto ya es un tema más de análisis, por ejemplo, de la vida real. Pueden pasar dos factores. Uno, que nuestro balance no está presentando de una manera razonable los estados financieros. Existen ajustes, por ejemplo, provisiones innecesarias o reclasificaciones inadecuadas. O otro, el segundo punto debería ser de que se han tomado malas decisiones porque se han incrementado las obligaciones y no tenemos cómo blindarnos para efectivamente liquidar esas obligaciones. ¿Sí? Para resumirlo, siempre los activos deben de ser mayores a los pasivos para entender que existe liquidez. Si es viceversa, dos factores fundamentales. O está en pérdida la compañía tomando malas decisiones o existen ajustes. Por eso, como les había mencionado, el tema de las razones financieras
para todos aquellos que les encanta contabilidad y seguramente se están enfocando en una especialización de finanzas, esta parte de razones es fundamental porque con base a ellas ustedes pueden interpretar si los estados financieros tienen ajustes. Por ejemplo, si alguien trabaja como auditor externo, por ejemplo, en una empresa transnacional que utilizan ya un poco más de consolidación de estados financieros, con base a esos criterios y razones financieras, ustedes pueden interpretar si los ajustes se encuentran sanos o existen provisiones inadecuadas, ¿sí? Por eso hay que ponerle mucho ojo en este caso al tema de las razones financieras, ¿sí? No sé si ahí puede resolver un poco tu duda. Listo, gracias. Muy bien. Bueno, sigamos si gustan. Entonces, como les decía, nosotros tenemos una parte de endeudamiento, ¿sí? Que debería ser el pasivo total dividido el activo total. Y nos está dando un porcentaje o un valor que es, en este caso, el 1.6666. 1.246. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 7. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hacemos la división. Permítanme, creo que aquí no me está tomando el porcentaje. ¿Sí? Entonces lo que me está diciendo acá es de que mi pasivo total corresponde a 600,000. ¿Sí? Eso es lo que me está presentando acá. Mi total de pasivo, en este caso, son 600,000 quetzales. Entonces, si yo sé cuánto es mi total del pasivo, entonces me voy a mi estado de situación financiera y lo voy a poner acá. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Total de pasivo. Vamos a abrir una pestaña acá. Total pasivo. ¿Sí? Y voy a ir a extraer mis 600,000. ¿Sí? En este momento, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos la parte del capital y ya tenemos el total del pasivo. Lo que podríamos ir a interpretar es cuánto es para pasivo no corriente y cuánto es para pasivo corriente en este caso. ¿Sí? Por eso es importante, por ejemplo, ir siempre de lo general a lo específico y así no se les va a complicar al momento de que efectivamente pues ya estén extrayendo la información como lo hemos venido haciendo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el tema de los subuniversos. Esta es la parte del universo y ahorita vamos a ir a extraer esta parte, ¿sí? Alguna ya la tenemos, por ejemplo, ya tenemos el pasivo total, ¿sí? Y vamos a ir a extraer tanto el activo corriente o no corriente, pero normalmente lo que más nos importa ahora es ir a extraer la parte del activo no corriente, que debería ser propiedad, planta y equipo, ¿sí? En la parte número 10, si no estoy mal, ¿sí? De la parte de nuestro enunciado, nos dice que representa la contribución de los activos no corrientes para generar ventas. En este caso, dice que es el 2.56. Y para ese caso, nosotros vamos a ir a utilizar una fórmula, la número 25. La 25 dice que es rotación de planta y equipo y normalmente se toma las ventas netas dividido promedio de activo fijo. Entonces, yo voy a ir a extraer, por ejemplo, primero el índice que me está dando, que son 2.56, y me voy a ir a traer las ventas, que son el 1.2. ¿Sí? Y entonces, aquí realizo pues una división. Aquí si se dan cuenta, aquí me está diciendo que el total, bueno, aquí debería ser propiedad, planta y equipo.
corresponde a 500,000. Entonces, si ya tengo ese valor, me voy. Propiedad, planta y equipo. Entonces, yo ya tengo un nuevo valor. Ya son los 500,000. ¿Sí? Entonces, para interpretar cuánto debería de ser, por ejemplo, mi activo corriente, o sea, el 100% de la información, nosotros vamos a ir a hacerlo por variación. Como les había mencionado, nosotros podemos extraerlo por razones, ¿sí? Por razones financieras, por lógica, por variación, o que le enunciamos de los porcentajes. Si se dan cuenta, si nosotros tenemos que el 100% de los activos, ¿sí? Total activo, y yo ya tengo 500,000, por ejemplo, del activo no corriente, la variación debería ser... Perdón, ¿podría ampliar un poquito la pantalla? Así, con gusto. Perdón. Como les había mencionado, si yo ya tengo mi total de activos es 1,000,000 y yo ya determiné cuánto es mi propiedad, planta y equipo, entonces lo que yo tengo que ir a traer, ¿sí? O mi variación en este caso debería de ser mi activo corriente, ¿sí? Por eso le digo, lo podemos sacar por razón financiera o por variación. Entonces yo ya sé que mi total de activo corriente debe de ser 500,000. Con ese valor yo sé que voy a cuadrar efectivamente con el estado financiero, ¿sí? No sé si hay alguna duda ahí. ¿O todo bien? Todo bien, gracias. Todo bien, licenciado. ¿Sí? Yo le digo que es importante que no se vayan a quedar con ninguna duda, ¿sí? Al momento que ustedes ya vayan interpretando un poco más las razones financieras, se van a dar cuenta que no es tanto lo complicado. Lo complicado es, por ejemplo, si ustedes como financiero le dicen, ¿qué hacemos ahora, verdad? ¿Sí? Con base a los índices del enunciado, por ejemplo, hágame un informe y dígame, recomiéndeme qué podemos hacer para que ese índice cambie. Esa es la parte fundamental del financiero, o la parte que más cuesta, al momento que nosotros estemos analizando el tema de razones, ¿sí? ¿Sí? El análisis que acabamos de realizar allá es el mismo que tengo de acá, ¿sí? El total de activos, total del activo menos el activo no corriente me va a dar el activo corriente, ¿sí? Por variación. Cuando saquen valores o extraigan valores por variación, es mejor que en el enunciado le escriban la palabra, ¿sí? Porque al licenciado, hay licenciados que sí les interesa, por ejemplo, ¿cuál fue el criterio? ¿Fue el criterio tomar razón financiera o específicamente lo sacó por variación? Si sacó por variación, normalmente lo mejor es agregarle la parte del por qué o cómo lo realizó, ¿sí? Entonces, vamos a ir a extraer la información ya un poco más específica en este caso de pasivo corriente. Si ya tenemos la parte del activo no corriente y la parte del activo corriente, vamos a ir a extraer la parte del pasivo corriente. Y dice que el pasivo corriente, ¿sí?, va a ser la fórmula número 1, como les había mencionado. Normalmente se toma los activos corrientes, que ya lo tengo, dividido los pasivos corrientes, ¿sí? En este caso está dentro de la parte o el inciso número 9. El 9 dice, representa la capacidad de pago para cubrir los pasivos a corto plazo, recibe el nombre de razón corriente y es de 2:1. En otras palabras, lo que está diciendo es, miren, el activo corriente, dice, es el doble del pasivo corriente, ¿sí? Así se podría interpretar porque dice que es de 2:1. Obviamente en otro caso sería, es el doble del pasivo, ¿sí? Entonces lo vamos a ver acá. Yo sé cuánto es mi activo corriente, ¿sí? Que son los 500,000. Son los que nosotros ya fuimos a extraer acá, ¿sí?
Ya lo fuimos a traer acá, ¿sí? Entonces yo voy a ir a traer mi índice, y mi índice dice que es de 2 a 1. Entonces voy a poner 2. ¿Sí? Voy a hacer la división entonces. 500,000 y 2. Entonces, yo sé que en este caso, los 250,000 es el pasivo corriente. ¿Sí? Según esta razón, ¿sí? Que se llama solvencia. Por eso, como les he mencionado, si es mayor a 1, ¿no? La empresa tiene solidez. ¿Sí? O algunas casas le llaman cash. O le llaman cash conversion. ¿Sí? Cuando existen estas partes, por ejemplo, cuando es mayor a 1, normalmente los analistas financieros dicen, sí, tengo un cash conversion, tengo cash flow, efectivamente tengo solidez, tengo liquidez, puedo invertir, puedo empezar a, inclusive, a realizar préstamos, intercompanies, o empezar a realizar alguna otra toma de decisiones. Pero el problema es que cuando este es mayor a 1, por ejemplo, 0.99, ¿sí? ¿Sí? Eso quiere decir que mi pasivo corriente es mayor a mi activo en este caso, y en este caso es un riesgo de negocio en marcha. También es otro criterio de, por ejemplo, de auditoría, cuando normalmente mis obligaciones son mayores a mis derechos. A eso se le interpreta durante las mías como riesgo de negocio en marcha. ¿Sí? Entonces, como es 2, pues efectivamente existe una solidez, existe una solvencia, y en este caso hemos determinado la parte de pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, ese valor lo vamos a ir a dejar de una vez, por así decirlo, en nuestro balance. ¿Cuánto es de mi pasivo corriente? ¿No? ¿Sí? Si se dan cuenta, pues ya está teniendo un poco más de sentido la información. En este caso, por ejemplo, yo quisiera sacarlo por variación, ¿cuánto debería ser las hipotecas o la cuenta, el pasivo no corriente? Yo debería tomar, si mi 100% es el pasivo total, yo ya tengo, ¿sí? Yo ya tengo mi pasivo corriente, ¿sí? Entonces la variación, ¿sí? Sí o sí debe de ser, en este caso, mi pasivo no corriente. Lo vamos a determinar por medio de razones y por medio de variación. En otras palabras, si se dan cuenta, en la parte del pasivo, yo ya tengo la parte del pasivo corriente, la parte del pasivo no corriente por variación, y ya tengo el total del pasivo. ¿Sí? Entonces solo tengo que ir a interpretar cuánto debería ser proveedores, y en este caso, porque me habló un tema de endeudamiento de terceros, y seguramente iría ISR por pagar, que van a ser directamente de mi estado de resultados. ¿Sí? Entonces ya tenemos este valor. Muy bien. Entonces vamos a seguir. Si se dan cuenta, aquí mismo también volví a realizar el mismo análisis. Si yo ya tengo el 100% del pasivo, yo ya tengo el pasivo corriente, pues por variación, la diferencia debería ser mi pasivo no corriente. ¿Sí? De esa manera nosotros podemos ir interpretando la información para que efectivamente empecemos ya a estructurar o darle forma a nuestros estados financieros. Muy bien, entonces vamos a empezar con la parte, bueno, haciendo un refresh. Ya tenemos la parte del activo corriente, la parte del activo no corriente, ya tenemos el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el tema del patrimonio. Entonces, si se dan cuenta, es nuestro estado de resultados que todavía no tenemos mucha información. Y entonces, por lo cual, nosotros vamos a ir la parte del rubro número 12. El número 12 dice, representa la utilidad que se obtiene después de restarle los costos variables. Equivale al 25%. ¿Sí? Lo que nos está diciendo ahí es de que el margen después de los costos es del 25%. ¿Sí? Vamos a poner 25%.
Y vamos a ir a traer las ventas. Y vamos a dividir, bueno, lo vamos a multiplicar. El 1.280.000 por el 25%. Esto se le llama utilidad bruta. Algunos lo conocen como gross margin, ¿sí? Por ejemplo, margen sobre costos o algunos otros sinónimos, pero es nomás tener la parte de ventas. Seguramente yo tengo el costo, ¿sí? Y yo tengo el margen, ¿sí? Este es el que acabo de determinar, ¿ven? Si yo sé que el margen, bueno, la utilidad bruta es de 320.000 y yo sé que la venta fue de 1.280.000, por variación, yo sé que esto es el costo de ventas, ¿sí? De esta manera nosotros podemos ir a extraer cuánto es del costo de ventas, ¿sí? Y si ya tengo el costo de ventas, pues lo vamos a ir a poner en nuestro estado de resultados, ¿sí? Si se dan cuenta, la participación es del 25%, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Lo que nos dice el enunciado es que de las ventas, mi margen, utilidad bruta, es el 25% y se lo estamos respetando. Entonces, por variación, yo sé que el 75% va a ser mi costo de venta, ¿sí? También los vamos a dejar un cuadro acá, donde vamos a hacer el mismo análisis, que yo sé que este es el total de las ventas, ¿sí? Que siempre va a ser el 100%, y normalmente yo tomo cuánto es la utilidad bruta, y por variación, ¿sí? Yo sé que así está mi estado de resultados a nivel de utilidad bruta, ¿sí? A nivel financiero, normalmente los costos de ventas, por así mencionarlos, ¿sí? No deberían de sobrepasar, si no estoy mal, el 35%. Del 35%, por ejemplo, si son productoras, no deberían de pasar bueno, está entre los rangos de entre el 15 al 25%, cuando son fábricas. Cuando son costos adquisitivos, por ejemplo, que tienen costo bodegas o tienen aquel rol de compra y venta, normalmente sus costos deberían de estar entre 60 y 70%. Cuando están al 75%, es un riesgo porque quiere decir que mis gastos operativos no deberían de sobrepasar el 10% para que la compañía como utilidad neta debería tener por lo menos un 15%. Ese debería ser el criterio, por ejemplo, de un analista, de un auditor, de un financiero, para interpretar realmente cuál va a ser el impacto o los impactos que están teniendo, en este caso, los costos sobre el tema de las ventas, ¿sí? Vamos a seguir entonces. La parte número 15 dice, los gastos de operación tienen una participación del 15%. ¿Sí? Buenas noches. ¿Sí? Solo perdón, una consulta ahí en cabal, en ese cuadrito donde está el costo de venta. Creo que ahí está cambiado en las líneas. La ganancia bruta tendría que ser el 25%. Ah, perdón. Sí. Yo creo que aquí es donde está cambiado, ¿no? Aquí es el costo de ventas, gracias, y utilidad bruta. Gracias. Entonces habíamos dicho que este era el 75% y este el 25%. Y ahí ya tenemos realmente estructurado la parte de hasta gross margin. Muy bien. Bueno, gracias ahí por el comentario. Entonces vamos a proseguir y en la parte número del enunciado número 15 dice los gastos de operación tienen una participación del 15%, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que de la parte de las ventas, ¿sí? De la parte de las ventas, el 15% corresponden a los gastos de operación. En este caso dice que son 192,000. ¿Sí? Esos 192,000 los vamos a ir a pegar acá como gastos operativos. ¿Sí? Los gastos operativos normalmente incluyen gastos de administración, gastos de venta, gastos de distribución y algunos otros gastos que están dentro de la operación de la compañía, ¿sí?
no están amarrados, por ejemplo, a otros gastos no deducibles, por ejemplo, otros ingresos netos, utilidades, por ejemplo, por el tema de fluctuación de monedas, de divisas y algunos otros, sino que va amarrado específicamente a gastos de ventas, gastos de administración y normalmente a gastos de distribución, ¿sí? Entonces yo ya tengo el 100% de los gastos de operación y seguramente el enunciado me va a tener que decir, si no me lo dice, pues hasta ahí lo dejamos, por ejemplo, la parte de gastos operativos. Pero si el enunciado todavía me dice si hay una participación de gastos de venta o gastos de administración, pues nosotros lo vamos ahí a extraer. Y si no estoy mal, en el número 4, si nos dice cuánto es la participación, dice los gastos variables en función de las ventas representan un 60% de los gastos de operación. Ojo, ahí ya no sería específicamente de las ventas, sino que de los gastos de operación que acabamos de resolver, ¿sí? Normalmente, yo siempre tengo el 100% de los gastos operativos, que este viene del que acabamos de extraer, ¿sí? Y dice que el 60% corresponden a los gastos variables. Los gastos variables son, por ejemplo, si hablo de cuentas de gastos variables, normalmente son sueldos y salarios ventas, comisiones ventas, inclusive yo creo que también entran los rebates, las devoluciones, que todos vayan amarrados directamente al tema de ventas. Y me dice que es el 60%. Entonces, normalmente yo tomo los 192 por el 60% y me da, en este caso, 115,000. Entonces, yo sé que de los 190,000, los gastos de venta son 115,000, ¿sí? Para sacar los gastos de operación, yo podría hacer una resta y yo sé que son 76,800, pero vamos a buscar en el enunciado si no lo dice, si no, lo vamos a sacar, en este caso, por variaciones, ¿sí? Y si no estoy mal, en la parte número 2 del enunciado dice los gastos fijos representan el 8% del costo de ventas. Entonces, yo me voy a ir a traer el costo de ventas, ¿sí? Costo de ventas, y dice que va a ser multiplicado por el 8%, ¿sí? Aquí lo estamos realizando. Y me da 76,800. Si se dan cuenta, por variación, ya lo habíamos determinado, ¿sí? Pero por razón financiera o el otro criterio que les había mencionado es si el enunciado ya nos da el porcentaje del valor, pues efectivamente pues ya lo podemos tomar. En este caso ese tema de los gastos administrativos los pudimos extraer por variación o por lógica, como les había mencionado, y porque el enunciado nos dio, en este caso, un porcentaje para poder determinar, ¿sí? Si se dan cuenta, ya estamos llegando hasta la utilidad en operación. La utilidad en operación es ventas menos costo de ventas, me da la utilidad bruta, y sobre eso le vamos a restar los gastos operativos y me va a dar la utilidad en operación. En este caso me está dando 128,000. ¿Sí? ¿Dudas hasta este momento? ¿O cómo lo sienten? ¿Cómo lo ven? Muy bien, gracias, Ada. De momento vamos bien, Lick. Bueno, muy agradecidos ahí por los comentarios. Sí, es importante que vayamos ahí en línea, que no les quede alguna duda. Y si existe, por ejemplo, algún punto en específico que quieran que volvamos a repasar, con mucho gusto, ¿sí? Bueno, entonces, si yo ya tengo a nivel de estado de resultados, por ejemplo, vamos a ir a extraer una parte que es fundamental, ¿sí? Ya vamos a ir a la parte, por ejemplo, cuando yo ya tengo, estoy hablando de los activos, ya tengo el activo corriente, no corriente, entonces yo voy a ir a extraer realmente lo que integra estas cuentas. Normalmente podría ser clientes, inventarios, caja y bancos, entre otros. ¿Sí? Si yo hablo del tema de pasivos, normalmente lo que yo voy a ir a extraer es
lo que integran estas cuentas podría ser proveedores, cuentas por pagar, ¿sí? Provisiones, impuestos, entre otros. ¿Sí? Entonces vamos a ir a extraer una parte fundamental. Normalmente lo que más cuesta, considero yo, o tiene una cierta dificultad a veces, es determinar el tema de los inventarios. Por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, nos están dando alguna lógica en específico de cómo determinar nuestro inventario final o inventario 2, como se conoce en algunos momentos, ¿sí? En el inciso 5 dice el inventario inicial nos da un valor y seguramente nos está dando cuánto terminó por trimestre, 200,000, 230, 220, y el cuarto dice que nosotros debemos de determinarlo, ¿sí? Entonces vamos a empezar a determinarlo. Cuando nos den varios, por ejemplo, números, por ejemplo, ya sea rotación de cuentas por cobrar o por pagar, o en este caso inventarios, normalmente lo que hacemos es sumar todos los inventarios que nos estén dando dividido a la cantidad de los inventarios que nos dieron. En otras palabras, vamos a ir a extraer esta información. Normalmente se utiliza el promedio aritmético. El promedio aritmético, bueno, es una fórmula general. Normalmente se toma de la suma de términos dividido el número de términos. Si se dan cuenta, vamos a ir a extraer la información y la primera dice que fueron 150,000. ¿Sí? Para el primer trimestre fueron 200. ¿Sí? Para el segundo trimestre fueron 230,000. Y para el cuarto trimestre, ¿sí? Bueno, para el tercer trimestre, perdón, van a ser 220,000. ¿Cuántos inventarios nos dieron? Nos dieron 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser dividido 4. ¿Sí? Entonces vamos a ir a interpretar la fórmula. Normalmente dice que es el saldo inicial más el final dividido a 2. Y obviamente vamos a extraer o vamos a componer la fórmula como nosotros nos interesa. Tenemos ciertos valores. ¿Sí? Entonces la fórmula normalmente nos dice que vamos a tomar el saldo inicial más el saldo final dividido 2. Y ahí vamos a sacar nuestro valor como tal. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a extraer esta información. ¿Sí? Miren, solo voy a ir a ver de dónde está teniendo esta fórmula. Entonces vamos a ir a sumar los 4 valores, los vamos a dividir dentro de 4 y me va a dar un valor. A eso nosotros le llamamos promedio de inventario. ¿Sí? Voy a tomar los 200,000 y voy a arreglar, por así decirlo, la fórmula que nosotros tenemos. Voy a tomar 200,000 por 2 dividido al inventario inicial y eso me da 250,000. ¿Sí? En otras palabras, este es el saldo final de inventarios. ¿Sí? Para repasarlo, lo que he mencionado es de que vamos a tomar siempre la cantidad de inventarios que me estén proporcionando dividido la cantidad que me dieron. En este caso, son 800,000 que me suma el 100% de los inventarios que me proporcionaron dividido la cantidad y lo voy a dividir. A eso nosotros le llamamos promedio de inventarios. Cuando yo ya tengo el promedio de inventarios, voy a funcionar con esta fórmula. La fórmula dice inventario inicial más inventario más saldo final dividido 2. Pero como yo no tengo este saldo final, entonces voy a tomar primero la rotación, lo voy a multiplicar por 2 y eso lo voy a dividir, bueno, le voy a restar el saldo inicial. Y en este caso me da los 250,000. ¿Sí? Y creo que desde aquí lo podemos realizar también. Dice que vamos a tomar, por ejemplo, los 800,000 más los 200,000
dividido 4 y nos va a dar la prueba. ¿Sí? Y ahí ya tenemos, por ejemplo, el saldo final del inventario. ¿Sí? Que sería esto. Ya tenemos, ya estamos realizando la parte de integrar la función del activo, en este caso, corriente. ¿Sí? ¿Dudas por el tema del inventario? Muy bien. Bueno, entonces vamos a seguir. Y en este caso, pues vamos a tomar el tema de la rotación de las cuentas por cobrar, que son de las, más que todo de las razones que más a veces se dificultan, pero en este caso pues lo vamos a realizar de una manera un poco más práctica. En el inciso 11 nos dice que el saldo inicial de las cuentas por cobrar fue de 80,000. La rotación del promedio de cuentas por cobrar dice que fueron 12.8 veces en el año. Y todas las ventas se hicieron al crédito. Entonces, lo que yo tengo que ir a tomar primero, y voy a tomar la fórmula número 18, perdón, que dice rotación de cuentas por cobrar. Y eso normalmente lo que me solicita la fórmula es ventas netas crédito contra promedio de cuentas por cobrar. En este caso me dieron un promedio de 12.8. Voy a ir a traer las ventas. ¿Sí? Es donde las tenemos. Bueno, vamos a tomar acá. ¿Sí? Tengo las ventas y entonces voy a aplicar la fórmula como tal. Entonces voy a dividir 1.280.000 dividido 12.8. ¿Sí? Entonces aquí lo que me está dando es realmente el tema de la rotación específica de la tema de cuentas por cobrar. ¿Sí? Pero para determinar el saldo final, vamos a aplicar de la misma manera que aplicamos los inventarios, solo que lo vamos a aplicar en el tema de cuentas por cobrar. Vamos a tomar los 100,000 que hemos determinado acá. ¿Sí? Vamos a ir a tomar el saldo inicial que nos dio el enunciado, que son 80,000, y vamos a hacer la fórmula también. Vamos a dejarlo acá. Vamos a tomar los 100,000 por 2 menos los 80,000. Y me va a dar saldo final, cuentas por cobrar. ¿Sí? Y entonces ya lo puedo ir a extraer, bueno, ya lo puedo ir a dejar a mi balance general. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya tengo dos rubros, el rubro de cuentas por cobrar y el tema de inventarios con base al promedio o rotación que nos dio el enunciado. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir a extraer, a ir culminando, por ejemplo, nuestro balance. Necesito ir a extraer el tema de proveedores y el tema del ISR por pagar. ¿Sí? Para determinar el ISR por pagar, voy a ir a extraer una información, que en este caso, si no estoy mal, es el tema de los intereses. Dice, en el número 3, dice, representa el porcentaje de las utilidades ante los gastos financieros para cubrir la carga financiera, y el índice es el 4.57 y me da algunos otros valores. ¿Sí? Entonces, voy a ir a traer ese valor. Sería 4.57, 14, 28, 57. ¿Sí? Ese sería el valor principal para el tema que me están solicitando para el tema de los intereses. ¿Sí? Y voy a ir a traer el valor que me están dando. Perdón. 118.
¿Cómo voy a traer este valor? Normalmente lo voy a traer de la utilidad en operación que me están dando, ¿sí? Entonces, de la utilidad que me están dando por el porcentaje o por el valor que me están dando en temas de ratio, lo que me está diciendo que el tema de intereses son 28,000. Entonces, voy a poner los 28,000 en el tema de intereses. Y si se dan cuenta, pues ya tengo mi estado de resultados. Ya tengo mi utilidad en operación menos mis intereses, me da la utilidad de impuestos, bueno, utilidad neta antes de impuestos. Y el enunciado decía que el porcentaje es con base a la ley. Entonces, le vamos a extraer el 25% y esto va a ser el ISR por pagar. La utilidad antes de impuesto ISR menos el ISR por pagar me va a dar la utilidad del ejercicio. Estos dos valores me van a funcionar para ir a dejarlos a mi balance general. Yo sé que en temas de ISR van a ser 25,000 y para el tema de utilidad del ejercicio van a ser 75,000. ¿Sí? En otras palabras, si yo sé que mi pasivo corriente son 250,000 y yo ya tengo 25,000 que corresponden a ISR, yo puedo ir a sacarlo por variación. ¿Sí? Y entonces yo ya sé que mis proveedores en este caso son 225,000. ¿Sí? Con esta parte ya concluimos la parte del pasivo corriente. ¿Sí? Ya tenemos la parte del pasivo no corriente y ya tenemos la parte del total del pasivo. Lo que nos falta es ir a determinar si existe, por ejemplo, reserva legal, ¿sí? Existen utilidades retenidas o, en este caso, que ya extraímos, fue el tema de la utilidad del ejercicio. ¿Sí? Como el enunciado no me dice que existe reserva legal, entonces lo vamos a eliminar y vamos a ir a buscar entonces lo que nos está en este caso nos está faltando caja y bancos, inversiones, las utilidades retenidas si hubiesen, y con eso, en pocas palabras, estaríamos concluyendo este enunciado. ¿Sí? Bueno, hay una parte que se llama las depreciaciones acumuladas y dice que están en el punto número 16. Dice las depreciaciones acumuladas de los activos no corrientes representan de los activos no corrientes el 16%. En este caso, el activo no corriente por el 16% me da los 80,000. ¿Sí? Entonces, con ese valor, yo ya puedo ir a dejarlos a mi depreciaciones acumuladas. Ahora, ojo en este momento. El total del activo no corriente corresponde a 500,000, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para que realmente me dé los 500,000, el valor de propiedad de planta y equipo deberían de ser el valor de la depreciación acumulada más los 500,000. Debería ser 580,000. ¿Sí? Si yo pongo este valor y le resto la depreciación acumulada, si se dan cuenta, me van a dar los 500,000, que son los que a mí me funcionan para determinar el total de los activos. ¿Sí? En otras palabras, siempre tengan cuidado, por ejemplo, al momento de que vayan a presentar el activo no corriente, si existen depreciaciones, entonces se los tienen que sumar a la propiedad planta de equipo para que les cuadre al momento de realizar la ecuación y que les dé el valor correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ir a determinar el tema de cada. Perdón. ¿Podría repetir esa última parte que dijo? Me perdí un poquito. Sí, va.
Lo que les mencionaba es de que, por ejemplo, nosotros habíamos interpretado o entendido que al final el activo no corriente eran 500,000, ¿sí? Pero ese es el total neto, ¿sí? Pero si yo tengo depreciación acumulada, en este caso el enunciado dice que me está dando 80,000, ¿sí? Entonces no necesariamente mi propiedad, planta y equipo debería de ser 500,000. Si fueran 500,000 y al momento que yo quiera emitir cuánto es mis activos no corrientes, yo hago la suma y solo me da 420,000. Entonces, por lógica financiera, nosotros interpretamos de que para que me dé 500,000, yo debo sumarle o buscar el valor, en este caso, de propiedad, planta y equipo, que me dé, que al momento de restarle la depreciación acumulada, me dé los 500,000. En otras palabras, yo debería de tomar el valor de los activos no corrientes con base a la razón financiera y debería de sumarle yo la depreciación acumulada. Cuando yo realice esto, me va a dar el activo no corriente, ¿sí? ¿Sí? Así es como deben de tomarlo en cuenta al momento de que estén estructurando sus estados financieros. Si, bueno, en otras palabras, si ustedes solo ponen 500,000 acá, por ejemplo, ¿sí? Y le quitan la depreciación acumulada y cuando quieran sumar su activo no corriente, ya no les va a cuadrar primero el balance, ni va a cuadrar la razón financiera. Por ello, lo mejor es sumarle la propiedad, planta y equipo, la parte de depreciación acumulada para que nos cuadre con base a la razón y el balance que nosotros tenemos. No sé si ahí pude responder un poco de tu duda. Perfecto, Lick, ahí estamos. Muy bien. Entonces, vamos a seguir buscando los últimos factores que nos faltan. En este caso, debería ser el tema de caja y bancos. ¿Sí? Caja y bancos, y si no estoy mal, en tema de inversiones, que por ahí creo que lo vi en el enunciado, ¿sí? Entonces, vamos a ir a extraer el tema de caja y banco y lo vamos a hacer por variación. Si yo sé que mi total del activo no corriente suma 500,000, yo ya determiné el tema de inventario y cuentas por cobrar, se lo voy a restar. Cuando yo se lo reste, yo ya voy a saber que la diferencia debe de ser, en este caso, el tema de caja y bancos, ¿sí? Y lo podemos sacar por razón financiera también. Y lo vamos a poder sacar también como razón financiera. Por variación, yo sé que caja y bancos son 130,000 porque es el único valor que en este caso me está haciendo falta, ¿sí? Pero lo vamos a interpretar con base al tema del enunciado. En el número, no sé si estoy mal, creo que es el 19, dice, representa la capacidad disponible que tiene la empresa para cubrir su obligación a corto plazo. Y este es el punto 52. En otras palabras, lo que está diciendo es, la capacidad disponible siempre va a ser el efectivo o efectivos y equivalentes. Y en este caso nos está diciendo que es el punto 52. Y como tiene que ver con temas de activos, como les había mencionado, normalmente se toma el tema de las primeras fórmulas que aparecen en el prontuario. Solvencia, liquidez o solvencia inmediata. En este caso vamos a ir a tomar el de solvencia inmediata. Y dice que es el punto 52. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, siempre nos va a dar el mismo valor de 130,000 y lo vamos a ir a dejar de una vez acá. Vamos a tomar esto. Si se dan cuenta, yo ya tengo, por ejemplo, integrado caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios. Con este ya tenemos un checklist que ya no nos falta nada. El tema de propiedad, planta y equipo, ya tenemos un checklist que ya no nos falta nada.
El tema de pasivo ya lo habíamos determinado, que ya no nos falta ninguno, pero acá seguramente todavía nos falta. Por ejemplo, si yo sumo el total del pasivo más lo que yo llevo de capital, ¿sí?, me debería de dar, obviamente, el millón. Pero si se dan cuenta, yo lo único que he determinado de la parte del patrimonio solo son los 75,000. Todavía me falta ir a buscar esos 675,000. ¿Y cómo lo voy a ir a traer o extraer? Pues normalmente puede ser por variación. En el enunciado, si no estoy mal, mencionó que las utilidades acumuladas ascendían, o dentro de la parte de las utilidades acumuladas, representan, no sé si estoy mal, son los 75,000 quetzales. Solo quiero buscar la parte donde el enunciado nos mencionaba ese valor. ¿Sí? Bueno, por si alguien lo puede ver, pues se lo voy a agradecer también. Es el número 7. Número 7. Ah, sí, la contribución de las utilidades netas representan 75,000. Entonces, estos 75,000 no, ese debería ser otro. Debería haber uno de 25,000. Número 6, dentro del rubro de utilidades acumuladas son 25. Muchas gracias. Entonces dice, dentro del rubro de las utilidades acumuladas, dice que hay una parte que son 25,000 quetzales. Entonces, por variación yo pudiera sacar el tema del capital. Tengo 100,000 integrado, ¿sí?, y dice que el total del patrimonio son 400. Total patrimonio. Entonces, por variación, yo puedo ir a extraer cuánto es lo que me falta. Y en este caso dice que el capital son 300,000. ¿Sí? Entonces, a la hora que sumo esto, pues me da los 400. Y ahora sí, yo ya puedo sumar el total del pasivo más el total del patrimonio y me va a dar lo que yo tengo del total del activo. En otras palabras, ustedes pueden, bueno, en este caso podemos definir que el enunciado ya está terminado porque ya tenemos el 100% del estado de resultados, ¿sí?, y el 100% del balance, en este caso, desde el activo y el pasivo, ¿sí? Si pueden interpretarlo de otra manera, por ejemplo, no necesariamente podemos llevar la secuencia que hemos trabajado, por ejemplo, en esta hora, pues eso sí ya sería criterio ya de cada uno, pero mi tips, por ejemplo, para que, por ejemplo, llegue un momento y digan, bueno, necesito sacar tanto, pero no tengo tal y sin ese no lo puedo extraer, normalmente lo que recomiendo es primero irse a extraer la información del universo. En este caso es ir a extraer la parte de ventas, activos totales, la parte de patrimonio, ¿sí? Lo van a poder extraer con base a la información por medio de razones financieras que debía ser su prontuario, por lógica, porque si se dieron cuenta, extrajimos varios números por variaciones y el último debería de ser respetando los porcentajes que nos diga el enunciado. Por ejemplo, los gastos de administración representan el 5 o el 8 o el 20% de ya sea ventas, costos o de la utilidad como tal, ¿sí? Cuando ya puedan interpretar estos factores o ya tengan estos 3 rubros, yo les recomiendo que se vayan ya a los subuniversos, a los subgrupos. En este caso, si estamos hablando de ventas, siempre traten la manera de ir a buscar el tema del costo de ventas, los gastos operativos y viceversa, pues el tema de la utilidad del ejercicio. Si ya pueden extraer el tema de los activos totales, normalmente ya pueden ir a extraer tanto el activo corriente, no corriente y seguramente las cuentas que lo integran. En el tema de patrimonio, cuando ya tengan la parte de patrimonio, ya saben que por variación, ¿sí?, entre el activo total van a ser los pasivos totales. Y cuando ya tengan el valor del pasivo total, ya pueden extraer, en este caso, el pasivo corriente y el no corriente. Y como consecuencia van a poder ir a extraer las cuentas que lo integran. En este caso podría ser proveedores y algunos otros
que vayan surgiendo según la necesidad del balance, ¿sí? Si se dan cuenta, le hemos dado resultado, en este caso a los 19 puntos, y ya tenemos nuestro estado de resultados y nuestro balance general cuadrados, y en este caso pues ya tendrían el 100% de los puntos para el tema de razones financieras, ¿sí? No sé si alguien tiene dudas sobre este tema. ¿O cómo lo vieron? Licenciado, yo tengo una duda. Si en el enunciado no nos indica nada sobre reserva legal, no lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Es correcto. Lo mejor es tener, por ejemplo, un machote, algún Excel que pudiera integrar la mayoría de cuentas. Por ejemplo, si hablamos de patrimonio, seguramente podrás tener capital, superávit, incrementos por tasación, reservas, utilidad del ejercicio, utilidades acumuladas, pérdidas o, por ejemplo, dividendos por pagar y todo eso. Lo mejor es ya tener un balance ya bien estructurado. Por ejemplo, si estamos hablando de los activos, que por ejemplo tenga por lo menos todos los activos que consideren que son los que más movimiento tienen. Normalmente a ese tipo de activos le pueden llamar como, por ejemplo, esos, no sé si se le llaman exigibles, pero normalmente lo mejor es, en pocas palabras, tener ya un balance o un estado de resultados que contenga la mayoría de rubros o subrubros para ir extrayendo la información. Si el enunciado no te lo solicita, lo mejor es no realizarlo. Por ejemplo, si hablo en temas fiscales, la ley, por ejemplo, en el artículo 28 del Código de Comercio me dice, bueno, si no te manejas el 27 o el 28, me dice que por lo menos el 5%, si existe utilidad, debería irse como reserva. Pero si el enunciado no me lo solicita, es mejor no realizarlo. Lo mejor es siempre realizar lo que nos esté solicitando el enunciado. ¿Sí? Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más tendrá alguna duda? O calle para siempre. Son bromas. Bueno, ustedes me dicen si todavía les gustaría que sigamos con el otro enunciado, que en este caso es el tema del valor neto por acciones, si todavía tienen tiempo. Sí, por favor, si es tan amable. Sí, Sí, no hay porque problema. lo que pasa es que habíamos estimado a las 9, pero ahí sí, ustedes son los que mandan. Si nosotros seguimos otra media hora más y terminaríamos los rubros más importantes, que sería el tema de razones y el tema de la interpretación de la valorización de acciones. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, avanzar. Si se dan cuenta en el enunciado, ¿sí? Nos está hablando de un punto muy específico, ya cambiándole un poco de chip al tema de las razones. Si se dan cuenta, dice, determine el valor neto por acción, ¿sí? Con base a la siguiente información. Y normalmente nos dan 3 tipos de información. Siempre nos van a tener que dar el tema de los movimientos de las acciones, nos tienen que dar la utilidad acumulada, si existe dividendos preferenciales, el número de acciones y seguramente el valor de la acción, ¿sí? Esos son los rubros que siempre nos van a dar. Si tenemos esos valores, podemos realizar el ejercicio, ¿sí? Este tema, por ejemplo, en la vida real solo las utilizan, por ejemplo, aquellas sociedades que cotizan en bolsa, ¿sí? O aquellas que normalmente deberían de presentar estados financieros públicos. Ese debería ser más que todo el rol de aquellas compañías que utilicen este criterio. Este criterio lo que busca es buscar la razonabilidad de los estados financieros con base a la colocación o compra de acciones. Hay sociedades, por ejemplo, que se dedican a la compra y venta de acciones. Y en este caso, normalmente existen movimientos
mayores a una sociedad normal, en donde compran y venden números de acciones y con base a un criterio financiero que debería ser el siguiente, ¿sí? Este no es, por ejemplo, tema de evaluación, pero es para que lo tengan. Normalmente lo toman por tema de inflación en el tiempo, que algunos le llaman valor futuro, ¿sí? En temas de finanzas, valor de adquisición, ¿sí? Y el valor como pérdida histórica, le llamamos, ¿sí? En la vida real existen estos 4 criterios. El tema de cuál es la pérdida por el tema de la inflación o deflación, por ejemplo, si hablamos de por ejemplo, un país de Europa, el valor futuro que tiene la adquisición de acciones, ¿sí? El valor por adquisición del número del día en exacto, si tuvo, por ejemplo, en este caso seguramente es donde más ejercicios han venido en la U, el tema de que sí existe prima sobre acciones y hay un descuento, cosas así. Y sobre todo el tema de valor como pérdida histórica, es como el tema del ISR diferido, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Obviamente este tema pues no lo evalúan en AU, pero sí es bueno que lo tengan en cuenta, y para aquellas personas que sí les interesa o les llama la atención dedicarse como especialidad al tema de finanzas, es muy importante que se empapen de esta información porque vale mucho ya en la vida laboral, ¿sí? Bueno, entonces le vamos a dar seguimiento. Dice, el capital social fue constituido por 10,000 acciones preferentes a un valor nominal de 100,000 cada una y un valor de mercado de 125,000. Dice que existen dividendos preferentes del 6% y una utilidad por distribuir de 500,000. El movimiento de las acciones durante el periodo fue el siguiente. Dice, utilice el método vencido. Si me hablan que utilice un método, quiere decir que existen métodos. En este tema de enunciados existen 2 métodos. El método anticipado y el método vencido, ¿sí? Eso es lo que vamos a explicar más adelante. Mientras tanto, vamos a darle... Bueno, vamos a agregar los valores que nos están presentando, ¿sí? En el tema de las ventas, nosotros en este Excel los vamos a poner como positivos, ¿sí? Y las compras siempre van a ir en negativo, ¿sí? Solo vamos a pasar. Venta de 200, compra de 150 y tenemos otra venta de 100. Entonces, si nos está hablando del criterio, bueno, aquí vamos a explicar un poco del tema de cuál debería nosotros de tomar, dependiendo del enunciado, ¿sí? Es de que si se va a tomar en el tema anticipado o vencido, tiene un factor, por ejemplo, que contribuye a cómo realizar el ejercicio. Lo que buscamos es determinar cuánto tiempo transcurrió, ¿sí? Desde que se colocó o se compraron las acciones, ¿sí? Lo que buscamos es cuántos meses en el año fueron incurridos desde la venta o la colocación de las mismas. En el tema criterio, en el tema anticipado, dice que se toma el mes, desde el mes que nosotros estamos vendiendo o comprando. Y si es vencido, vamos a tomar a partir del siguiente mes, ¿sí? Entonces, como el criterio lo que nos está diciendo es que vamos a utilizar el vencido, vamos a decir cuántos meses transcurrieron de enero a diciembre por el método vencido. Eso quiere decir que vamos a quitar enero y vamos a contar cuántos meses hay a partir de dicho mes para terminar el año. Entonces vamos a tomar de febrero a diciembre. En este caso son 11 meses, ¿sí? Y el ponderado es más que multiplicar el número de acciones por los meses dividido los 12 meses del año. Marzo. ¿Cuántos meses equivalen de abril? Porque estamos quitando el mes en curso a diciembre. En este caso son 9, ¿sí? Y así sucesivamente.
Ejemplo, junio, vamos a tomar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En este caso son 6 meses. Para el mes, por ejemplo, para la venta de agosto, vamos a tomar, en este caso, extraemos agosto y sumamos los meses que faltan para que terminen el año. Para el tema de octubre, quitamos octubre y solo dejamos noviembre y diciembre. Dejamos 2 meses. Y para el tema de noviembre, quitamos el mes de noviembre y solo dejamos el mes de diciembre. Si fuese, por ejemplo, en este caso es vencido. Si fuera anticipado, ¿sí? Lo único que tenemos que agregar es un 1. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a tomar, ¿sí? Para que tomen la diferencia, ¿verdad? La diferencia es de que vencida quitamos el mes que se realizó y anticipado es que nosotros sí lo vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Esos deberían de ser los dos métodos que el enunciado nos está proporcionando. ¿Sí? Entonces, extraemos nuevamente la fórmula, ¿sí? Que normalmente es la multiplicación de las acciones o el movimiento de las acciones por los meses que transcurrieron en el tiempo que terminara el año dividido los 12, ¿sí? Y nos va a dar un valor. A esto nosotros le llamamos rotación ponderada o valor ponderado y vamos a realizar en este caso una suma. ¿Sí? En este caso nos da 189.58. Lo que nos está diciendo esto es de que mi valor de mercado con base a la rotación, ¿sí? O en este caso lo podemos llamar inclusive a valor futuro, es de que mi valor es de 189.58. Mis acciones valen a nivel de mercado, ¿no? En este caso 189.58. Este método de las acciones lo utilizan mucho las compañías, por ejemplo, como les había mencionado, aquellas que cotizan en bolsas o que su rol es compra y venta de tema de acciones, pero también la utilizan todas aquellas empresas que quieren saber cuánto valen en el mercado. Por ejemplo, si una empresa la quiere adquirir otra y quieren realizar cuánto vale mi empresa, cuánto vale mi marca, cuánto vale mi producto, cuánto vale mi licencia, entonces hacen un análisis de cuánto valen mis acciones a nivel de mercado y con base a eso podemos determinar cuánto es lo que vale la compañía, ¿sí? Por ejemplo, si dice que tienes 10,000 acciones, yo puedo decir 10,000 por 189.58, ¿sí? A nivel de patrimonio, tiene 1.895.800. Eso es lo que vale a nivel de capital, si lo estamos hablando a nivel financiero, ¿sí? Para determinar cuánto vale mi compañía, yo debería de analizar rotación de cuentas por cobrar, rotación de, por ejemplo, de inventarios, mis ventas, mis obligaciones, y sumado a ello, yo voy a determinar cuánto vale una empresa al día de hoy, ¿sí? Esto ya es, por ejemplo, otro tipo de finanzas más especializado en determinar cuánto valen las compañías al día de hoy. Este tipo de especializaciones, por ejemplo, algunos profesionales cobran inclusive en dólares, porque es un análisis muy técnico, muy específico, por lo cual es de suma importancia tener la idea, noción de cómo podemos extraer la información como tal. Bueno, para darle seguimiento, vamos a ir a extraer cuánto nos está diciendo el enunciado que hay de utilidad. ¿Sí? Dice que la utilidad son 500,000. Existen dividendos del 6%. Tengo 10,000 acciones. 10,000 acciones. Y el valor de las acciones dice que es un 100 de cada uno. Entonces, como bien saben ustedes, para realizar un cálculo de dividendo, en este caso preferencial, que les mencionó también, ¿sí? Dice que existen dividendos preferenciales del 6%. Cuando habla de dividendos preferenciales, existen dos tipos de acciones. Las preferentes
o ordinarias. Normalmente las preferentes son todas aquellas que normalmente reciben dividendos en un rango de tiempo pactado. Y los otros tipos de acciones lo que tienen son voz y voto obviamente en las decisiones de la compañía. Si el enunciado nos está diciendo que existe un 6% de las acciones, en este caso son, ¿sí?, de las 10,000 acciones, un precio de 100 cada una, y dice que de ellas el 6% corresponde, entonces voy a hacer una multiplicación de 10,000 acciones por 100 por el 6%. Entonces, el dividendo por pagar serían 60,000. En otras palabras, cuando ustedes estén en una empresa y les digan, bueno, decreten dividendos, realizame el cálculo de dividendos, normalmente ustedes tienen que ir a traer cuántas acciones están suscritas y pagadas, van a ir a extraer el precio y van a ir a extraer qué porcentaje existe pactado para el tema de dividendos, y eso lo van a multiplicar. Y así van a sacar cuánto es dividendos por pagar. ¿Sí? Por si algún momento les ha tocado o les va a tocar, de esta manera es el primer principio para, obviamente, extraer cuántos son los dividendos por pagar en el tema preferencial. No necesariamente podría ser sobre este criterio, porque, por ejemplo, un TICS podría decir, de esta utilidad, no sé si es utilidad fiscal o es financiera. El tema de las acciones siempre se pagan por tema de resultados financieros. En este caso, se extraen, por ejemplo, se regularizan todas aquellas partidas no monetarias, podrían ser depreciaciones, en el tema de obligaciones, provisiones, y ya se deja una utilidad financiera, y con base a la financiera ya pueden realizar esta parte. ¿Sí? Entonces, para culminar esta parte del enunciado, van a ir a extraer el tema de la razón número 17, y dice que es la utilidad por acción. Y la utilidad por acción dice que es la utilidad neta menos dividendo preferencial dividido promedio de acciones. Tengo utilidad menos dividendo preferencial y tengo los 189 que me dieron como ponderado acá. Y entonces ya tengo el valor que me está pidiendo cuánto es la utilidad por acción. En este caso son 2,320.88. En otras palabras, yo podría multiplicar 10,000 por esto. Y entonces debería de saber yo que mi valor de mercado en acciones totales es 23,208,000. ¿Sí? Y con eso podemos definir ya la segunda parte del enunciado. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, entonces con este último paso estamos culminando, por ejemplo, las dos partes fundamentales que se habían pactado. En este caso era el tema de razones simples y el tema de la utilidad es por acción, que seguramente podría venir en los exámenes. Bueno, de mi lado fue un gusto y les dejo, por ejemplo, si está la licenciada Jacqueline, para que le dé el tiempo a ella. Gracias, Lick, muy agradecido. De acuerdo. Bueno, yo considero que creo que les quedó un poco más claro lo que es el tema de razones financieras y el tema el segundo tema que les dio. A veces en el examen puede hacer que mezclen esos temas, por ejemplo,
les piden que hagan la utilidad por acción y ahí saquen algún dato para las razones financieras. Y tal vez algo más que podemos como comentarles es que también a veces, por ejemplo, en este caso, para determinar las ventas o los universos, por lo general esa es como la teoría, ¿verdad? Primero determinar los universos, pero a veces en el examen puede hacer que les den como la información para iniciar por los subuniversos. Entonces hay que estar como súper preparados para cualquiera de esas formas. No siempre iniciar con los universos, sino que también puede hacer que incluso les den información para el ISR, por ejemplo, y que de ahí ustedes tienen que ir regresando a determinar los universos, que en este caso serían las ventas, costo de ventas. Entonces hay que tener como ese cuidado en estos temas. Bueno, entonces, si ya no tienen dudas, todo les quedó bastante claro, pues estaríamos quedando despedidos y ahí vamos a estar nosotros siempre por cualquier cosa en el grupo y en un próximo repaso también. Entonces, les deseamos feliz noche y